La Corte Constitucional niega participación en audiencia y genera controversia. La Corte Constitucional ha tomado decisiones que han levantado polvo en la opinión pública y en la opinión política. En una publicación reciente en la plataforma X, la reconocida periodista Yanet Inostroza comunicó que la Corte ha decidido no dar cabida a que consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realicen intervenciones en una audiencia programada para este próximo lunes. La solicitud realizada por el colectivo Acción Jurídica Popular, Gerardo Vinicio Tapia Santos, Gutenberg Vera Páez y el colectivo Ecuador Resiste para participar en la audiencia fue denegada. En esta audiencia se tiene previsto analizar las actuaciones recientes de Alembert Vera y otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También se negó la solicitud para que la audiencia se realice de manera presencial. Sin embargo, se aprobó la participación de la fiscal Diana Salazar. Las decisiones de la Corte han desatado una serie de reacciones por parte de activistas y defensores de derechos. Priscila Schettini, reconocida defensora de derechos, ha manifestado que los jueces de la Corte Constitucional parecen apoyarse en acusaciones de plagio hacia la fiscal general para buscar destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Schettini expresó su descontento al señalar que, mientras a ellos se le niega la intervención, a Diana Salazar, presunta plagiadora, se le otorga el permiso. Sabemos quiénes son los jueces de la Corte Constitucional. En su momento se les pidió que revisen todo el tema de los estados de excepción de la masacre carcelaria. Dijeron que no era parte de sus competencias y que el Ejecutivo debe responsabilizarse. Se pidió que revisen el estado de excepción sobre el tema de las protestas de octubre del 2019. Dijeron que no, que se maten entre todos. Resultado, 11 muertos. Muchas personas heridas, personas detenidas ilegalmente, y a la Corte no le importó. Por otro lado, también se le pidió que se ordene no pagar la deuda externa, porque el ministro de Finanzas, Richard Martínez de Lenin Moreno, prefirió pagar la deuda antes que atender las necesidades elementales por el tema del COVID-2019, el tema de pandemia, que hubieron miles de ecuatorianos que fallecieron. Inclusive la Corte Constitucional permitió y legalizó que se despida a cientos y miles de médicos, enfermeros que actuaron en primera línea. Esa es la Corte Constitucional. Por otro lado, también permitieron que se reduzca el presupuesto de las universidades como tal. ¿Y qué pasa ahora en la actualidad? Miles de estudiantes quedaron sin cupo de las universidades, cientos de profesores despedidos, las infraestructuras de las universidades se caen a pedazos, culpa de la Corte Constitucional. ¿De qué sirven los estudios, la preparación y el conocimiento si no son aplicados a los derechos fundamentales de las y los ecuatorianos? Si las decisiones que ellos toman no son para el pueblo, son decisiones que les benefician a ellos. Y ahora amenazando con destituir a los consejeros porque nosotros presentamos o solicitamos audiencia pública para que se revise el plagio de una autoridad pública como la fiscal general Diana Salazar y pretendan, a través de nosotros que somos ciudadanos ejerciendo nuestros derechos, pretendan destituir a consejeros de manera ilegal, inconstitucional. La Corte Constitucional está yéndose en contra del artículo 95 de la Constitución, el artículo 46 de la Ley de Participación Ciudadana, el artículo 5 y 8 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hasta cuándo los ciudadanos vamos a soportar que funcionarios públicos, que jueces y juezas se vulneren nuestros derechos como ciudadanos y ecuatorianos de exigir a las autoridades que rindan cuentas? La activista Belén Calupiña no se quedó atrás. Y también, a través de una publicación en X, condenó la actitud de la Corte. Calupiña criticó la percepción de que demandar el respeto de derechos pueda ser considerado un show por la Corte, como por ciertos periodistas, refiriéndose a Yanet Inostroza. Asimismo, sugirió que el desempeño de la Corte ha dejado mucho que desear al afirmar que ha sido 10-20 la Corte. En resumen, estas acciones y respuestas ponen en el centro del debate público la independencia y las decisiones del sistema judicial ecuatoriano, así como el papel de las instituciones y sus actores en la defensa de los derechos y garantías ciudadanas. Con la audiencia próxima, es probable que esta controversia continúe generando discusión en los próximos días, y ahí estaremos haciendo un seguimiento.
¡Turún! Danielito Noboa y su trayectoria política. ¿Qué hizo en la asamblea? ¿Qué hizo como asambleísta? Aquí les dejo la pregunta, vamos a responder. Este fue Daniel Noboa en la asamblea. Curul 118. Registró 286 asistencias al pleno y 63 ausencias. Su suplente, Ana Carolina León, tuvo más asistencias que él como principal. Sus intervenciones en el pleno solo fueron 11. Entre ellas, cuando fue ponente a la ley de inversiones enviada por Guillermo Lasso, la cual siempre defendió y por eso votó a favor. Este proyecto de ley es el primer paso hacia el desarrollo económico del país. También tramitó la ley tributaria de Lasso, y aunque sabía lo que significaba para el pueblo, igual la respaldó. Les pido, ruego a cada uno de los miembros de esta mesa que consideren que es lo mejor para este país. Brindó su apoyo al momento de poner a Guadalupe Llori como presidenta de la asamblea, pues fue parte de la mayoría gobiernista. Que yo iba a ser presidente de la Comisión de Fiscalización y por pedido del gobierno mismo y de Lasso, yo voy a la Comisión de Desarrollo Económico. Presentó 2 proyectos de autoría propia. Los presentó el 22 de octubre de 2021 y no volvió a enviar nada más. Danielito Noboa, actual candidato a la presidencia de la República del Ecuador, cuenta con una historia en el ámbito político que ha generado múltiples reacciones y críticas. Durante su periodo como asambleísta, su participación y acciones han sido objeto de debate y hoy nos sumergimos en esos momentos clave. Talán 1, aliado del Palacio de Carondelet. Durante su paso por la asamblea, Noboa fue un fiel seguidor de las directrices emanadas desde Carondelet, evidenciando una postura de apoyo constante hacia el Ejecutivo. 2. Baja intervención en la Asamblea Nacional. A pesar de ocupar un escaño en la Asamblea Nacional, no se le recuerda por haber tenido una participación destacada, ni por liderar debates de interés nacional. Tilín, ausencia de aportes legislativos. Contrario a lo que muchos ciudadanos esperarían de un asambleísta, Noboa no se distinguió por contribuir significativamente a la creación de leyes que beneficien al país. 4. Apoyo a la precarización laboral. Una de las críticas más severas que se le atribuyen en su apoyo a medidas que, según algunos sectores, favorecieron la precarización laboral durante el gobierno de Guillermo Lasso. Pues eso le conviene. En resumen, estos antecedentes han llevado a cuestionamientos sobre la capacidad de Noboa para ocupar el más alto cargo del país. ¿Es este el perfil que la ciudadanía desea en su próximo presidente? Nos preguntamos, ¿quieren ustedes que vaya un Noboa o prefieren elegir a Luisa González? Sin embargo, las críticas no se limitan a su gestión como asambleísta. Leonidas Issa, líder de la CONAIE, no se ha quedado callado. En una reciente entrevista para un medio de comunicación digital, Issa lanzó acusaciones serias sobre los Noboa. Ellos se han apropiado de terrenos ancestrales, a comunidades que siempre han sido dueños legítimos. Esta declaración añade más leña al fuego en el ambiente político previo a las elecciones. Totalmente. Aquí estamos diciendo con absoluta claridad. No se puede privatizar nada. No se puede privatizar el IES, no se puede privatizar, en este caso, todos los sectores estratégicos del pueblo ecuatoriano. Y es más, para recordarle a la familia Noboa, nuestra comuna de Valdivia, en Gavao, territorios comunitarios de pueblos indígenas se han apropiado en la historia. Así es. Y cuando se dio la amnistía, que hubo la votación, sí votaron, pero demandaron en contra de los líderes que fueron criminalizados en Engabao. ¿Cómo se llama aquello? No, están apropiando de nuestra tierra y por ello incluso mandaron a enfrentamientos tan dolorosos con nuestras comunidades. Y resulta que dice que van a resolver los problemas de los territorios. Si el grupo Noboa está quitando tierras a nuestros comuneros
Y eso lo hemos demandado desde hace rato. Así es. Deben respetar las tierras ancestrales, las tierras comunitarias. Es para los que hemos vivido históricamente en estos territorios. Con estas revelaciones, el panorama electoral se calienta aún más. Queda en manos de los ciudadanos decidir cuál será el futuro político del Ecuador y si Danielito Noboa es la figura que desean al mando o quieren a una mujer capaz de sacar adelante al Ecuador o prefieren a Danielito que va a seguir la misma secuencia de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y ahí sí, estaremos perdidos. A correr que todo es pampa. Chulum, Luis Vivanco y León de Troya. Ecos del pasado y conflictos del presente. En un reciente giro de eventos, Luis Vivanco, destacado periodista y figura mediática vinculada al medio digital La Posta, ha insinuado de manera sublimal que durante el gobierno de Rafael Correa las condiciones eran más propicias. Esta afirmación llega en un momento particularmente tenso para Vivanco, quien ha destapado polémicas a lo largo de su carrera periodística. Creyeron que el discurso anticorreísta soportaba todo. Nos decías que el ascenso del crimen era político, que todos conspiraban contra ti, cuando en realidad tú conspirabas contra nosotros. Y por nosotros me refiero a la ciudadanía. No cambiaste en nada el país, lo destruiste. Quien te criticaba, lo convertiste en enemigo y te quedaste solo, únicamente soportado por la gente que decía, más vale este que vale a que vuelva Correa. Nos declaraste enemigos, porque nunca entendiste de que si había amistad o coincidencias ideológicas, no había alcahuatería, complicidad, lametismo. Acostumbrado tú a que te laman las eso te desubicó y nos declaraste la guerra. Y la guerra, pues bien, es un lugar donde nosotros estamos acostumbrados a estar. Conociéndonos, nos dijiste de todo, narcos, pautados, delincuentes, mercaderes, por el único pecado de haberle mostrado al país lo que creías estaba bajo 7 llaves, lo que sabías que ni el canal de tu ministro ni las radios de tus perros iban a hablar, porque más vale que roben estos a que vuelva Correa. Sabes bien que cuando empezamos a descubrir estas tramas de corrupción, pensaba yo con inocencia que las desconocías. Y alguna vez incluso quise ponerte al tanto para que cortes la fiesta de raíz. El entonces canciller llevó el mensaje. Y el mensaje nunca volvió. Porque no solo lo sabías, lo permitías. Y ahora, en poco te vas, dejando un país en la mierda, en las peores condiciones de su historia. Destruiste los sueños de quienes 10 años creímos tu cuento cojudo de que tenías la receta para el país. Tú te irás a Miami, a donde te dé la gana, pero los que nos quedamos en un país ensangrentado, destruido, aterrorizado. Cumpliste la misión de hacer mierda la oportunidad de demostrarle al Ecuador que la derecha no es lo que decían, que la libertad, el mercado y la eficiencia eran posibles. Le diste alas a la izquierda populista como nadie más en la puta vida. El caso León de Troya, un prominente escándalo de narcotráfico, ha vuelto a ser foco de atención. Y es que, según Vivanco, el actual presidente Guillermo Lasso y sus allegados lo buscan de manera agresiva tras haber dado a conocer detalles sensibles en esta operación ilícita. Para contextualizar y dar a conocer su versión de los hechos, Luis Vivanco ha lanzado una producción de video a través de La Posta, donde narras los pormenores del caso y las consecuencias de su investigación periodística. En el material audiovisual, el periodista profundiza en los retos y amenazas que enfrenta por haberse adentrado en terrenos espinosos y de paso cuestiona las acciones y motivaciones del actual gobierno presidido por Guillermo Lasso. Creyeron que el discurso anticorreísta soportaba todo. Nos decías que el ascenso del crimen era político, que todos conspiraban contra ti, cuando en realidad tú conspirabas contra nosotros. Y por nosotros me refiero a la ciudadanía. No cambiaste en nada el país, lo destruiste.
Quien te criticaba, lo convertiste en enemigo y te quedaste solo, únicamente soportado por la gente que decía, más vale este que vale a que vuelva Correa. Nos declaraste enemigos, porque nunca entendiste de que si había amistad o coincidencias ideológicas, no había alcahuatería, complicidad, lametismo. Acostumbrado tú a que te laman las nalgas, eso te desubicó y nos declaraste la guerra. Y la guerra, pues bien, es un lugar donde nosotros estamos acostumbrados a estar. Conociéndonos, nos dijiste de todo, narcos, pautados, delincuentes, mercaderes, por el único pecado de haberle mostrado al país lo que creías estaba bajo 7 llaves, lo que sabías que ni el canal de tu ministro ni las radios de tus perros iban a hablar, porque más vale que roben estos a que vuelva Correa. Sabes bien que cuando empezamos a descubrir estas tramas de corrupción, pensaba yo con inocencia que las desconocías. Y alguna vez incluso quise ponerte al tanto para que cortes la fiesta de raíz. El entonces canciller llevó el mensaje. Y el mensaje nunca volvió. Porque no solo lo sabías, lo permitías. Y ahora, en poco te vas, dejando un país en la mierda, en las peores condiciones de su historia. Destruiste los sueños de quienes 10 años creímos tu cuento cojudo de que tenías la receta para el país. Tú te irás a Miami, a donde te dé la gana, pero los que nos quedamos en un país ensangrentado, destruido, aterrorizado. Cumpliste la misión de hacer mierda la oportunidad de demostrarle al Ecuador que la derecha no es lo que decían, que la libertad, el mercado y la eficiencia eran posibles. Le diste alas a la izquierda populista como nadie más en la puta vida. El video no solo proporciona detalles sobre León de Troya, sino que también se convierte en un testimonio de las presiones y desafíos que enfrentan los periodistas al ejercer su labor en Ecuador. Muy grave. A propósito, qué grave que es. ¡Bum! Un tiro y te fuiste. En resumen, con este material, Vivanco y La Posta reiteran su compromiso con la verdad, la transparencia y la independencia periodística, al tiempo que dejan en el aire preguntas sobre la naturaleza de la relación entre el poder y los medios en el actual escenario político ecuatoriano. ¿Qué nos va a pasar a todos los periodistas? Seguir diciendo la verdad. Pues, como dijo Vivanco, si quiere una guerra, pues hay una guerra. Nosotros, los periodistas, estamos acostumbrados a estar en guerra. Este video va a levantar mucho polvo. Guillermo Lasso, impericia o plagio, el discurso que levanta sospechas. Vamos a ver. Los tiempos que vive nuestra región, amenazados por el peligro de los populismos, la demagogia, la corrupción y el narcotráfico, nos necesitan más fuertes y más unidos que nunca. Los tiempos que vive nuestra región, amenazados por los populismos, la demagogia, la corrupción y el narcotráfico, nos necesita más fuertes y más unidos que nunca. En el complejo escenario político ecuatoriano, un video reciente ha causado conmoción. En él se evidencia un sorprendente parecido, yo diría que un idéntico, entre el discurso del actual presidente Guillermo Lasso y las palabras previamente pronunciadas por otro político, Trump, reconocido en el mundo. ¿Estamos ante un caso de impericia o un claro plagio? Aquí está el análisis de ambas perspectivas. Los tiempos que vive nuestra región, amenazados por el peligro de los populismos, la demagogia, la corrupción y el narcotráfico, amenazados por los populismos, la demagogia, la corrupción y el narcotráfico, nos necesitan más fuertes y más unidos que nunca. Nos necesita más fuertes y más unidos que nunca. La impericia se refiere a la falta de habilidad o capacidad para realizar una tarea específica. En el contexto político puede traducirse como la incapacidad de un líder para elaborar discursos originales y resonantes que reflejen
sus propias ideas y visiones. Si Lasso simplemente recicló un discurso anterior sin darse cuenta de su similitud, podría argumentarse que carece de la destreza necesaria para comunicar sus pensamientos de forma auténtica y efectiva. Y, como muchos críticos señalan, si no puede elaborar un discurso genuino, ¿cómo puede esperarse que dirija un país con autenticidad y competencia? Eso es lo que se llama impericia. Y el plagio, por otro lado, es una acusación grave. Se refiere al acto de tomar el trabajo o ideas de otra persona y presentarlo como propio sin dar crédito adecuado. Si el parecido entre los discursos de Rajov no es una coincidencia, sino una elección deliberada de Lasso o de su equipo de copiar a otro político como Rajov, estaríamos ante una falta de integridad y ética. El plagio en el ámbito político socava la confianza del público y plantea preguntas sobre la originalidad y sinceridad del líder en cuestión. Ante estos hechos, el país se encuentra en espera de una aclaración por parte de la administración de Lasso. Mientras tanto, el video sigue generando debate y colocando bajo el microscopio la capacidad y la ética del actual mandatario Guillermo Lasso. Los tiempos que vive nuestra región, amenazados por el peligro de los populismos, la demagogia, la corrupción y el narcotráfico, nos necesitan más fuertes y más unidos que nunca. Los tiempos que vive nuestra región, amenazados por los populismos, la demagogia, la corrupción y el narcotráfico, nos necesita más fuertes y más unidos que nunca. En resumen, en cualquier caso, este incidente destaca la importancia de la autenticidad y la integridad en el liderazgo y reitera el llamado a los políticos a ser transparentes y honestos en su comunicación con el público. Si un presidente no puede hacer un discurso propio, jamás podrá gobernar un país. Y hoy hemos visto muchos políticos que plagian y siguen plagiando discursos. El peor delito en el ser humano es ser inmoral. Y esa inmoralidad no solamente es cometer un delito inmoral, sino ser desleal. Por eso es que cuando hablamos de Moreno, hablamos de una deslealtad total. Moreno fue un desleal, por lo tanto, un desleal inmoral. Esa inmoralidad que tiene para con los ecuatorianos, su traición, sus temas, han dejado en debate público muchas cosas, como por ejemplo el tema y el hecho de que el país fue destrozado y se destrozó por completo con Moreno. Hoy tomamos y retomamos estos temas en nuestros short, en nuestros estados, en nuestros cortos, para decirle a la gente que tiene que comenzar a mirar el punto de vista de la traición que empezó con Moreno, que siguió con Lasso y hoy probablemente con Noboa. Nos ofrecen el oro y el moro y no van a cumplir nada. ¿Saben por qué no van a cumplir? Porque ellos, principalmente ellos, son de derecha y la derecha siempre miente. La mentira siempre la han tenido por delante. Nosotros la hemos visto esas mentiras todos los días, una mentira tras mentira. Le han hecho daño al Ecuador y pretenden seguir haciéndole daño. Ya no depende ni de los medios de comunicación que hemos venido luchando por mejores días. Ya depende del ciudadano que tome conciencia y que en el fondo diga, no, yo no voy más con esto, porque nos hace daño. Está demostrado. Demostrar más, ¿qué sería? Sería terrible. Demostrar más, ¿qué? Si ya todo está demostrado. Miren, ¿cuánto tiempo estuvimos con Moreno? ¿Y qué nos dio Moreno? ¿Hubo obras con Moreno? Esa es la pregunta. ¿Y con cuánto endeudó Moreno al país? Llegamos a votar por Lasso y digan, ¿cuántas obras nos ha dado Guillermo Lasso? Solo pregunto, ¿cuántas obras nos dio Guillermo Lasso? Y hay otra más. En todos estos 6 años en los que han perseguido a políticos, en los que han perseguido a periodistas,
en los que han perseguido a todo el mundo que no está de acuerdo con su régimen, lo único que han sacado es que el odio se profundice entre ecuatorianos. Es decir, nos dividieron para hacernos odiar. Hoy tú hablas de Correa y qué correísta, qué odio, aunque no tengas que comer. Hoy tú hablas de las obras que se hicieron en la revolución, se las llevaron con sobreprecio. O sea, pero todo es odio. No se genera hasta el momento eso que yo siempre llamo reconocimiento hacia los demás. Entre ecuatorianos nos estamos comiendo, de izquierda a de derecha, y nos estamos haciendo daño. Por eso Ecuador, se vienen unas elecciones, y en estas elecciones debemos de tener claro, muy claro, que el país no puede seguir así. Que si seguimos así, como estamos, con Noboa, con una vicepresidenta de Noboa que pretende privatizarlo todo, y que con ese doble discurso Noboa pretende engañar, sería catastrófico para el país. Vuelvo a repetirles, ya no depende de nosotros, depende de ustedes. Tenemos una cuestión que es preocupante y que es preocupante porque de repente venía la luz y ¡juas! Y se me apagaba y se fue y dijeron no hay que suspender, bla, 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 bla. ¿Qué pasa, doctor Falconico? O sea, ¿hasta dónde se rompe la Constitución? Mire, había hace mucho tiempo en Ecuador un señor, si no me equivoco, bueno, no importa el nombre, pero que era un famoso violador. Lo habían detenido y lo habían, creo que condenado por violaciones. Creo que había violado a algunas señoritas, no sé. Camargo, exactamente. Ya ve, usted lo tiene clarísimo en la mente. Y entonces me acuerdo que desde esa época decía, pero ni Camargo ha violado como se viola la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? Y yo lo que suelo decir ahora es que realmente la Constitución se viola a diario, siquiera 200, 500, 800 veces, porque las viola desde un empleado de ventanilla hasta los jueces que dictan sentencia. El último, ¿y por qué además los jueces, Richard? Esto es importante que quede claro y hay que tener el coraje para decirlo, porque si no, realmente pues estamos además inmersos en una actitud cómoda y que se frieguen los demás y nadie dice nada. Pero los grandes responsables, y yo vengo diciendo desde todo el tiempo, y lo he puesto en tweet de cuando en cuando, la impunidad, la corrupción y la impunidad se consagra en las judicaturas. Ahí es que se consagra la impunidad. Y viene violándose de una manera tan sistemática y automática la Constitución y la ley que ya casi que todos, y particularmente el foro, nos vamos acostumbrando a ello. El último en esta especie de consigna, porque es una consigna que lleva quien más que usted, que en este medio de información, al igual que otros tantos medios, sobre todo los medios digitales en los que se dicen las cosas con más libertad, para registrar el hecho de que este bendito concurso para Contralor, que debemos tener claro, y si me permite una vez más, lo digo en poquísimas palabras para que la audiencia lo tenga claro, es una función sumamente importante, porque es el máximo funcionario público en tratándose del control de los recursos públicos y lo que es también muy importante, porque es la doble misión, pero esta no se la conoce tanto, la misión de velar porque las instituciones públicas cumplan su objetivo, cumplan su misión, ¿verdad? Y entonces, desde mayo, mire a ver usted cuánto tiempo, mayo del año pasado, viene, como se diría en un lenguaje sencillo, común,
de ninguna manera grosero, se viene torpedeando el concurso desde mayo del año pasado porque el gobierno particularmente pretende y quiere un contralor a su servicio, un contralor servil que obedezca las instrucciones y que solape los manejos de este gobierno. Porque es eso directamente. Y mire, la secuencia, si usted quiere, yo la puedo repetir, la he dicho ayer, hoy día, la secuencia es clarísima. Viene del concurso desde mayo del año pasado, se dictó un reglamento por parte del Consejo de Participación Ciudadana para el concurso de Contralor específicamente, se nombró las comisiones ciudadanas y presidía el Consejo de Participación la ingeniera Almeida. No me acuerdo yo realmente, no he tenido ninguna relación personal con ella, o sea, no es que estoy hablando por una persona con la que tenga vínculos de amistad, y mucho menos, tanto que ni me acuerdo el nombre. La ingeniera, creo que Sofía Almeida. Sofía Almeida. Exacto. La defenestraron con la policía. La sacaron de la presidencia del Consejo de Participación en una especie de golpe de Estado interno y nombraron al abogado Ulloa, que era coidiario fiel, hay fotos que van junto con Lazo desde la campaña, lo nombraron y él se posesionó con la policía, ante la policía. Entonces, ¿cómo es esto? Que el gobierno anda todo el rato, desde el presidente particularmente, hablando de la institucionalización, de la democracia, de esto y que el otro, y anda rompiendo y destrozando todas las instituciones del Estado. Porque esa posesión de Ulloa fue con el fin clarísimo, predeterminado, de cambiar el reglamento para el concurso de Contralor, como en efecto lo cambió, y agregar una serie de aspectos y suprimir otros que eran los que convenían al candidato del gobierno. Para darle un ejemplo, aquí se dijo, cambió el puntaje, cambió el sistema de valoración a una prueba subjetiva, lo cual era, como el nombre indica, absolutamente subjetivo, nada general, nada imparcial, y puso entre los requisitos un PhD, que no es común, que en lo que yo tengo entendido, si hay una o dos personas en el concurso, que ahora hay 103 personas, creo que si hay una, dos o tres máximo que tengan PhD, no había más, porque el PhD es un título académico, no es un título que se requería para un ejercicio profesional, directo y claro como este, ¿verdad? Y así hemos venido de tumbo en tumbo. Ese consejo fue destituido por la Asamblea y después que lo destituyó la Asamblea en un juicio político, interfirieron ahí sí con una acción de protección. Tal vez alguna vez hablamos de eso aquí. Esas acciones de protección prostituidas por el gobierno. Eso debe quedar clarísimo. Prostituidas por el gobierno. Se las desmereció, están por los suelos de la Constitución y cualquier juez viene y dicta una acción de protección sin que haya legalidad alguna, peor constitucional. Y el último ejemplo es esta, pero déjenme ir en orden. Después de todas esas violaciones, la Asamblea, después que destituyó a ese Consejo de Participación presidido por el abogado Ulloa, se planteó una acción de protección para inutilizar ese resultado del juicio político. Y finalmente terminaron destituidos por la Corte Constitucional, ¿verdad? Entonces, de ahí vinieron unos transitorios, los suplentes, luego se eligió al actual Consejo de Participación en las últimas elecciones de febrero de este año, entonces tiene toda esa legitimidad de la elección popular y estamos ahora, adelantaron el concurso y estamos, pero claramente, que quede esto claramente expresado, no es el Consejo directamente el que maneja el concurso, pues hay una comisión ciudadana. Esa comisión ciudadana es la que ha tramitado el concurso, la que ha hecho toda la valoración de las carpetas, que en el caso de la mía se han ensañado la misma persona, clarísimamente, lo puedo comentar, pero eso ya es a título personal. Me falsificaron documentos, igualmente pues no pudieron ir más allá y yo apelé,
el Consejo de Participación es el órgano de apelación, pero no es el que maneja directamente el concurso, sino la Comisión Ciudadana, y se resolvió aplicando el artículo 422 del Código Integral Penal, COIP, que se notifica a la Fiscalía por la falsificación de documentos públicos, así de grave, ¿verdad? Y de ahí pasamos entonces, avanzó el concurso, se hizo la valoración de las carpetas, se notificó la valoración de las carpetas y cuando debía ir el concurso a la etapa de la prueba escrita o examen escrito, vino una nueva acción de protección. Pero mire a ver esta irresponsabilidad y lo que debe quedar claro ante la audiencia y por esta vía ante el país. Aquí tengo yo todos los papeles a la mano. Lamentablemente me habría gustado enviárselos previamente, pero están a la orden para que los pueda poner en la pantalla. Ya. La presenta la demanda una abogada, Jennifer Díaz Ortiz. Vaya usted a saber esta abogada de dónde salió. Vaya usted a saber para quién trabaja. Y ella, que no es concursante, que nada tiene que ver en el concurso, comete un fraude procesal escandaloso, porque le dice al juez de Bucay que tiene domicilio en Bucay, como que si eso le daría competencia al juez de Bucay para conocer y resolver esta acción de protección, lo cual no es así y lo paso a explicar inmediatamente, Richard, si me lo permite. Claro. Pero aquí hay un engaño al juez, porque esta abogada vive en Los Sauces, está registrada en un montón de registros públicos, en el Consejo Electoral, en el de aquí, en el de allá, datos públicos, etcétera, en un montón de registros públicos, todos dicen que vive en Los Sauces. Los Sauces 3, algo así. Entonces, pero engaña al juez. Y el juez, a su vez, apresurado, sin asegurarse de su competencia, con algo que es sumamente grave, le da trámite y ordena la suspensión del concurso y convoca una audiencia que debe llevarse a cabo el martes próximo. Pero le da trámite, ¿por qué? Porque plantea una acción de protección, pero esto tiene que tener claro. La acción de protección es efectivamente para hacer valer derechos constitucionales. Pero aquí no hay de por medio, para esta abogada Jennifer Díaz, no hay, no lo alega, no lo dice un derecho constitucional que se le haya violado a ella. Habla de generalidad de los derechos constitucionales y de la acción de protección. No es ni siquiera postulante. Si no es postulante, ¿cómo va a ser ni tener derechos concretos en ese concurso, ¿verdad? Concretos. Porque derechos constitucionales tenemos muchos. Hoy mismo, en este momento, estamos haciendo uso del derecho a la información, del derecho a la opinión, ¿verdad? Derechos y constitucionales tenemos muchos. Se violan diariamente, a todo nivel. Pero igualmente ya si se acude expresamente a un juez para hacer valer un derecho constitucional, que se diga cuál es el derecho constitucional violado. No se dice en la demanda. No se dice en la demanda, que aquí la tengo. Por toda la demanda, no se dice en la demanda cuál es el derecho constitucional violado. Y el juez tampoco lo dice, pero lo admite a trámite. Este juez lo que ha hecho, y en Bucay, lo que ha hecho este juez es prevaricar. Ha cometido un delito de prevaricato, que es lo que la ley denomina prevaricato, cuando el juez deja de hacer lo que la ley ordena o hace lo contrario. Porque entonces lo quiere decir que si los jueces están exonerados de cualquier responsabilidad, lo que sería inconstitucional, porque no hay autoridad exenta de responsabilidad, entonces el país está en manos de los jueces. Solo elijamos jueces, ¿verdad? Solo preocupémonos de los jueces. Y no puede ser así. Los jueces son los primeros que deberían cumplir con la ley. Y mire a ver usted, para efectos del juez de Bucay, el artículo 7, si me permite, aquí está, lo voy a leer y que quede claro, Richard, si usted me lo permite, y está tan que quiero ser absolutamente categórico, que quede claro, porque cualquier abogado que esté viendo este programa, que habrá algunos, habrá muchos,
Y cualquier persona que no necesariamente sea abogado que esté viendo este programa puede verificar y comprobar, y a usted le envían los mensajes, lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice perfecta y exactamente: la competencia. Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Ese es el juez competente para conocer de una acción de protección. El juez del lugar donde se origina el acto u omisión, que es Quito, ¿verdad? O donde se producen sus efectos, que sigue siendo Quito, porque los efectos del concurso en trámite son absolutamente en Quito. La prueba o el examen debía llevarse a cabo en Quito, estábamos convocados en Quito en el Colegio Benalcázar, la valoración de las carpetas se hizo en Quito, la Comisión Ciudadana funciona en Quito, ¿verdad? Entonces todo era Quito. ¿Cómo va a dar y con un engaño a un juez de Bucay, ¿no es cierto? Y al juez de Bucay, que ahora se ha puesto eso de moda, le dice que vive en Bucay, esta abogada farsante, mentirosa, que comete fraude procesal, que no tiene ninguna participación en el concurso, y como se dice comúnmente, no tiene ninguna vela en ese entierro, ¿verdad? Quiere torpedear el concurso. ¿Para quién trabaja? Es obvio para quién trabaja, ¿verdad? Y entonces, pero esa abogada, por el fraude procesal, también tiene pena, también tiene sanción de distintos tipos, ¿me explico? Porque hay que terminar con la impunidad. Por eso es que no hay respeto a la ley. Por eso es que no hay seguridad jurídica, que es otra de las garantías de la Constitución, la seguridad jurídica, ¿verdad? Y por eso, dicho en otras palabras, todo el mundo hace lo que le da la gana. Ahora hay una audiencia y esta abogada tendrá que responder por su fraude procesal, por su engaño al juez para atacar y detener el concurso, y el juez por su ligereza, por haber actuado sin competencia en contra de ley expresa, como lo acabo de leer. Eso es así de sencillo, Richard.